Carlos Zavala, ¿cómo va? Muy bien. ¿Todo bien? Con esta noticia, bien. Puedes venir si querés. Claro, si querés venir también. Podés llegar a sumarte. Si vienes Es ahora. una complicación, cuando Al uno team. sale es una complicación. Llevamos el los tema chicos, todo, sí, no sí. hay problema. Ahora es genial porque una persona piensa en pos de, bueno, hago algo Y los por la comentarios gente se reía él, claro. y los comentarios... Abajo, este está de- lavando guita, sí. ponía, qué bueno. ¿Qué va a hacer? Bueno, ¿de qué hablamos hoy, Carlos? Y hoy es un tema muy complicado. Es, digamos, hablando de convulsiones sociales, y vamos a hablar de una convulsión, pero en el tema por un terremoto que ocurrió en Italia y que las consecuencias de ese terremoto, bueno, algunas ocurrieron en el mismo momento y otras están dándose ahora porque hace 3 semanas atrás hubo un fallo de la justicia italiana que es inédito, es decir, nunca en el mundo hubo un fallo de estas características y esto es lo que produjo una convulsión, entonces, no social, sino en el ambiente científico, ¿no? Bueno, pero te cuento primero qué es lo que ocurrió, digamos, los hechos. Es decir, a fines de marzo, principios de abril del 2009, se empezaron a sentir en una pequeña ciudad que se llama L'Aquila, que está en el medio de Italia, en el centro de Italia, unos pequeños movimientos telúricos, digamos, ¿no? Movimientos así, de terremotos bajos, digamos, 2, 3 puntos de la escala de Richter, y produjeron algunas caídas de mampostería y demás, y la gente se asustó y empezó a irse a dormir a las plazas. Se iba a las plazas, se iban a los alrededores de la ciudad, dormían en el auto, se produjo una cierta conmoción interna porque no era una localidad que estuviera acostumbrada a este tipo de situaciones. Entonces, ¿qué hizo el intendente y el jefe de la protección civil de este pueblito? Fue y consultó a una comisión que existe en Italia que se llama Comisión Nacional de Grandes Riesgos, donde analizan todas estas posibilidades de desastres y trabajan sobre este tema. Los consultaron y resulta que este grupo de científicos, digamos que primero aparentemente no fue al terreno, digamos, sino que simplemente se manejó con información de los sismógrafos y demás, ¿no? Es decir, de los equipos de lectura, digamos, este tipo de movimientos de sismos y demás, lo analizaron a través de eso. Deberían haber ido al lugar, siempre, si van al lugar, siempre es recomendable en un trabajo tener además una percepción. Porque quizás hay algunas cuestiones que dicen, por más que vayamos al lugar, la verdad que de acá bueno, se mejora, hay cosas. Bueno, uno de los temas, digamos, justamente una de las razones que invocan estos científicos es que este tipo de movimientos son bastante impredecibles y que como ocurren en un lugar determinado, digamos, bajo tierra, digamos, son capas tectónicas que no pueden ser detectadas desde el exterior. Lo que ocurre es que en la práctica estos movimientos tenían efectos externos. Es decir, Si hubieran ido, hubieran visto alguna señal. Hubieran visto, y por ejemplo, lo que tal vez hubieran visto, fundamentalmente era el estado de las viviendas que había en esa ciudad, y entonces hubieran recomendado por lo menos lo mínimo, diciendo, bueno, aquellas que tienen a una capacidad de construcción antisísmica, no hay ningún problema, pero las otras pongan atención. Claro. El tema es que no hicieron esto, sino que dijeron que era muy baja la probabilidad de que se produjera un terremoto de magnitud, sino que eran, digamos, simples movimientos que no iban a llegar a un terremoto. Y a los 6 días... Y el terremoto llegó. Llegó a los 6 días de haber presentado el informe. Homicidio culposo los acusan. Exactamente, homicidio culposo, culposo por la negligencia. 308 personas 308 personas murieron. Murieron 1.600 heridos graves y cerca de 20.000 personas que quedaron en la calle porque se les destruyeron las casas. Fue el terremoto más grande de los últimos años en Italia. Fue realmente impactante para la sociedad. Perdieron la cabeza varios funcionarios en ese momento ya. Claro. Y finalmente la justicia los condenó. Mira, la frase fue que divulgaron información, te la voy a leer porque es exacto, información imprecisa, incompleta y contradictoria. Más no le podían haber dicho un informe de científicos, digamos, ¿no? Donde justamente los científicos se busca precisión, se busca claridad. ¿Fueron condenados ya? Fueron condenados a 6 años de prisión y a inhabilitación para ocupar cargos públicos. Esto puede ser apelado. Seguramente va a ser apelado ahora para diciembre, que es cuando van... El sistema es que se dicta la sentencia ahora, pero luego los fundamentos se terminan de escribir a lo largo del mes, digamos. Y, ahora a fin de noviembre, principio de diciembre, vamos a tener los fundamentos
completos de la sentencia y entonces ahí seguramente van a apelar. Ahora, esto sienta precedente porque, digamos, un fallo de estas características en donde se condena a científicos que no pudieron prever, cuando se espera de un científico que sí puede hacerlo, algo que en la naturaleza estaba pasando y no pudieron percibirlo. Digo, si eso se traspola no a un resultado de determinada magnitud, pero claro, digamos, una inundación, un fenómeno meteorológico o geográfico diverso. Sí. Acá se da una situación particular, que es que en realidad los terremotos son muy difíciles de predecir. Es decir, el movimiento de las cápitas tectónicas son muy difíciles. Sí. La crítica que le hace el juez acá no le critica exactamente que no hayan, digamos, previsto el terremoto, sino que la información que dieron le generó tal confusión a la gente que la gente dijo, no hay peligro. No pasa nada. No pasa nada y volvió a sus casas y se le cayó la casa encima. Por eso mismo, Carlos, me parece que teniendo en cuenta eso, le dan 6 años de prisión, porque si no le tendría que dar más. Y seguramente porque han muerto ahora, si algo que es muy difícil de prever, como un terremoto, tienen aquellos que no pudieron preverlo semejante condena, imagínate si se trabajara de la misma forma o si se evaluara de la misma forma aquellos que no pueden prever un fenómeno meteorológico. Sí. O trasladémonos a la ciudad de Buenos Aires y preveamos los que se les pueda caer los edificios. Claro. Es decir, cuando ha habido un edificio, y bueno, por acá no ha habido condenados todavía sobre ese tipo de cuestiones. Entonces, en algún momento... Entonces, acá hay dos cuestiones que juegan. Una es la responsabilidad profesional. El otro día estuvimos hablando justamente con Hernán el tema de que a veces no se dan las alertas rojas y amarillas y demás porque no se animan los expertos a jugarse, digámosle, en esto, y nosotros insistíamos que era importante para la población conocer qué era lo que tenía que hacer, cuál es la gravedad de lo que le estaba viniendo. Sí. Entonces, esto, por un lado, acá juega un tema de responsabilidad profesional, es decir, no tomaron todas las precauciones e informaron más o menos la situación. Y lo segundo es no comprender que lo que ellos están trabajando es en beneficio directo de la comunidad. Entonces tenían que haberle advertido a la comunidad que había un poco de riesgo mayor del que estaban diciendo. Totalmente. El otro problema que hay acá, que es lo que más me preocupa en realidad para futuro, es que en esto los científicos pueden retrotraerse y decir, bueno, me refugio en escribir mi libro, en escribir mi ensayo y me distancio de la sociedad. Totalmente. Y esto es un problema porque en realidad justamente se viene reclamando de que el científico se acerque a la sociedad y su conocimiento pueda servirnos a la totalidad de la comunidad. Esperemos que esto se resuelva para seguir en otro momento porque está bueno. Gracias, Carlos. Gracias por haber venido. ¿Vamos a la pausa? Sí, nos queda un poquitito más.